Bien, buenas tardes con todos. Agradezco la presentación que han realizado de mi persona los organizadores del curso de fisiopatología clínica. El día de hoy se nos ha encargado realizar la ponencia de dos temas muy importantes, que son falla renal aguda y enfermedades glomerulares. Antes de continuar, ¿me confirman si todos pueden escuchar adecuadamente el audio o si alguien tal vez tiene algún problema, se escucha entrecortado o algo? Se escucha bien, doctor, y también se puede visualizar su presentación. Bien, les agradezco. Ok, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia que corresponde a falla renal aguda. Bien, para poder hablar del caso, de los temas de falla, del tema de falla renal aguda, vimos por conveniente utilizar algunos casos clínicos aleccionadores. Vamos con este primer caso. Tenemos un varón de 55 años, el cual mientras se encontraba arreglando de su vehículo, este arranca y lo aplasta. De inmediato es trasladado a la emergencia del Hospital Loaiza y al ingreso se consigna una frecuencia cardíaca de 122 por minuto. Vamos a ver también una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una presión arterial de 98,67 y una saturación del 96%. El diagnóstico con el cual ingresa el paciente es politraumatizado por aplastamiento con fractura de pelvis y fractura de cadera. Durante su estancia en la emergencia, en el primer día se registra una diuresis de 150 cc en 6 horas, por lo cual se toman exámenes de laboratorio basales. Este paciente ingresa el 31 de enero del año 2023 a la 1 de la mañana con los siguientes resultados del laboratorio. Una hemoglobina de 10,8, urea de 69 y creatinina de 4,08, así como también un potasio de 5,45. Lo que uno puede ver de inmediato es que este paciente está presentando elevación de la creatinina, una discreta elevación también de la urea, así como también una hipocalemia leve. Al día siguiente, 5 horas después, cuando se registra una diuresis escasa de solamente 150 cc, se le vuelve a tomar controles y se observa que en un lapso de 5 horas aproximadamente, la urea trepa de 69,83 y la creatinina trepa de 4,08 a 5,06. Hay una elevación casi de 1 miligramo por decilitro en un lapso solamente de 5 horas. Adicionalmente, vamos a observar un conteo o un registro de creatinfosfoquinasa total de 9,173, teniendo en cuenta que el valor normal es de aproximadamente como máximo 150. Debido a ello, debido a estos resultados, a un aumento de los azoados, así como una oliguria y la sospecha de un síndrome de aplastamiento o rhabdomiolisis a consecuencia de un síndrome de aplastamiento como causa de falla renal aguda, es que el servicio de nefrología plantea el inicio de hemodiálisis de emergencia. Así vamos a ver, por ejemplo, que a las 24 horas de haber iniciado la hemodiálisis, la urea trepa de 101, pero la creatinina cae de 5,06 a 3,31. Continúan las sesiones de diálisis, vamos observando una caída progresiva de los azoados, hasta que finalmente el día 9 de febrero, más o menos ya 9 días después de todo este proceso, vamos a observar una urea en 51 y una creatinina en 1,02. Vemos entonces que la creatinina inicial era 4,08 y después de las sesiones de diálisis, esta regresa a un valor basal de 1,02. El diagnóstico que podemos observar acá es una falla renal aguda, secundario a rhabdomiolisis, y esta a su vez a consecuencia de un síndrome de aplastamiento. En los exámenes de orina de este paciente vamos a observar sangre oculta una cruz, glucosa 3 cruces, proteína una cruz, una discreta leucocituria de 10 a 20 por campo, una discreta hematuria de 5 a 10 por campo y sobre todo un marcador muy importante que es la presencia de cilindros granulosos que son sugerentes de daño glomerular. El siguiente caso corresponde a un varón de 53 años, portador de colostomía desde noviembre del año 2022 por un adenocarcinoma de colon derecho. Este paciente ingresa a la emergencia por hiporexia, náuseas y vómitos en una semana de evolución. En el examen físico se aprecia un paciente caquético con palidez de 2 cruces y se decide tomar analítica laboratorial. Vemos el contexto, es un paciente adelgazado por un NM de colon, portador de colostomía, viene por náuseas y vómitos de una semana de evolución. Y estos son los exámenes de ingreso. El 29 de enero del año 2023 tiene una urea de 183 y una creatinina de 1,96 con un sodio de 118, lo cual nos indica que estamos frente a un cuadro de hiponatremia severa, y una hipercalemia de 5,9. Buscando en el sistema, encontramos un último registro de urea y creatinina de noviembre del año 2022, aproximadamente 2 meses atrás,
en el cual podemos observar que los niveles de urea y creatinina estaban en valores, estaban en rangos inferiores. Debido a la historia de pérdidas de líquidos a través de náuseas, vómitos y también de colostomía, se plantea una falla renal aguda por hipoperfusión, por lo cual se inicia hidratación con suero fisiológico a 0,9% a 30 gotas por minuto. Y vamos observando con el paso de los días, por ejemplo, al día siguiente de iniciar la terapia hídrica, vemos una caída de urea de 186 a 146 y una caída de creatinina de 1,96 a 1,17. Finalmente, ya una vez que se estabiliza el paciente y se resuelve el cuadro, vemos que 9 días después la urea se normaliza hasta valores de 98 y la creatinina cae de 1,17 hasta 0,45. El diagnóstico en este caso corresponde a una falla renal aguda prerrenal por pérdidas gastrointestinales. Y este tercer caso corresponde a un varón de 60 años que está en su PO20, posoperatorio 20 de la parotomía exploratoria, más restitución del tránsito intestinal, más cierre de fístula colovesical. Ingresa con un tiempo de enfermedad de 15 días, inicia con malestar general, debilidad, hiporexia, y 3 días antes del ingreso se añaden deposiciones líquidas y aumento de secreción a través de la orina operatoria, era portador de colostomía. Nuevamente un caso similar, un caso muy parecido al anterior, ¿no? El paciente presenta pérdidas digestivas, en este caso a través de diarreas, y pérdidas de líquido a través de la colostomía. Asimismo, el paciente cursaba con trastorno de conciencia. Cuando ingresa, el 10 de febrero del año pasado, 2023, observamos una creatinina de 3,22, no había registro de urea, un sodio sérico de 124 y un potasio sérico de 3,3. A este paciente, entonces, por el historial de pérdidas digestivas y pérdidas a través de colostomía, se decide también iniciar la hidratación con suero fisiológico, además de antibiótico terapia por sospecha de una sepsis de punto de partida gastrointestinal. 3 días después observamos ya una caída de la creatinina hasta 1,04 y una semana después se mantiene en rango de 1,1. El diagnóstico final en este caso corresponde a una falla renal aguda secundaria a deshidratación, así como también secundaria a sepsis. Bien, con estos 3 casos clínicos que hemos presentado, que nos han servido de introducción, vamos a entrar de lleno propiamente a la definición y a la discusión de falla renal aguda. Por definición, la falla renal aguda, también conocida como acute kidney injury, terminología en inglés, o más fácil aquí, corresponde a una pérdida súbita de la función renal o una disminución de la capacidad renal para eliminar productos nitrogenados de desechos, el cual se instaura en horas o días. Un primer punto muy importante entonces es que cuando hablamos nosotros de falla renal aguda o aquí, nos referimos a una caída brusca, súbita o una disminución de la capacidad del riñón para eliminar productos nitrogenados, para eliminar desechos del cuerpo, el cual se puede instaurar en cuestión de horas a días. La traducción laboratorial va a ser un aumento de la creatinina sérica, así como también una disminución del gasto urinario, y por definición, la falla renal aguda suele remitir en un plazo de 7 días. ¿Cuál es la importancia de la falla renal aguda o por qué tenemos nosotros que estar familiarizados con la falla renal aguda? Por lo siguiente, a poder sus hijos. tenemos Y creo aquí una pregunta. a sus demás hijos. Ok, me parece que no. Bien, ¿cuál es la importancia o por qué debemos estar familiarizados con el tema de falla renal aguda? Es por el siguiente motivo. La falla renal aguda o AKI está asociado con un aumento de la mortalidad, un aumento de la estancia hospitalaria y riesgo de enfermedad renal crónica. Los pacientes con falla renal aguda eventualmente pueden desarrollar enfermedad renal crónica, la cual es una de las patologías crónicas, valga la redundancia, más prevalentes a nivel mundial, con una serie de implicancias en cuanto a la mortalidad. Como ya mencionamos hace un momento, cuando hablamos de AKI o falla renal aguda, por definición suele resolverse en un lapso de 7 días y la definición operacional es la siguiente. Número 1, hablamos de falla renal aguda cuando observamos una elevación de los valores de creatinina sérica mayor o igual a 50% en un lapso de 7 días. Eso quiere decir que si nosotros tomamos en el día 1 una creatinina, tomamos un valor de creatinina y al 7º día tomamos un nuevo dosaje de creatinina
y en este último dosaje se observa una elevación mayor o igual a 50% de la creatinina basal, ese es un criterio para falla renal aguda. El segundo criterio es el siguiente: incremento de los niveles de creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos en un lapso de 2 días. Y el tercer criterio laboratorial para hablar de falla renal aguda es oliguria, que es definido como una diuresis menor a 400 mililitros, que dura al menos 6 horas. Repetimos entonces, para hablar de falla renal aguda o para definir operacionalmente una falla renal aguda, número 1, esta debe durar como máximo 7 días y debe cumplir al menos uno de los siguientes 3 criterios. Una elevación de los niveles de creatinina sérica mayor o igual al 50% en un lapso de 7 días, o una elevación mayor o igual de 0,3 miligramos por decilitros de creatinina sérica dentro en un lapso de 2 días, o la presencia de oliguria en un lapso mínimo de 6 horas. Si todos recordamos o estamos familiarizados con el tema, vamos a ver que también encontramos, solamente por mencionar, la definición de falla renal crónica, en la cual se produce una caída de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, con una duración mínima de 3 meses. Y solo como dato adicional, actualmente existe también la terminología de enfermedad renal aguda, que vemos aquí en pantalla, señalado por el puntero, Acute Kidney Disease. Se refiere a aquellos pacientes con falla renal aguda, el cual persiste más allá de los 7 días, ya sea porque hay una caída de la tasa de filtración glomerular o porque persiste la creatinina de modo elevado más allá de los 6 días o porque se visualiza alteraciones de la función renal, como es la presencia de albuminuria, hematuria o piuria. Cuando nosotros hablamos también de falla renal aguda, debemos tomar en cuenta lo siguiente. La carga global o la mortalidad asociada a la falla renal aguda supera ampliamente a la mortalidad por cáncer de mama, por falla cardíaca o por diabetes mellitus. Es por ello la importancia de identificar y manejar adecuadamente la falla renal aguda. Como podemos observar, la tasa de mortalidad asociada a falla renal aguda supera incluso a patologías crónicas altamente prevalentes como es falla cardíaca, diabetes o incluso cáncer de mama. Y de hecho, tenemos una clasificación bastante sencilla de acuerdo a la etiología de falla renal aguda. Uno es AKI adquirida en la comunidad y el otro es AKI adquirido de modo intrahospitalario. En el caso del AKI adquirido en la comunidad, este se ve propiamente o típicamente en países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el perfil de los pacientes con falla renal aguda adquirida en la comunidad? Suelen ser pacientes más jóvenes, con cuadros de sepsis, con depresión de volumen, que desarrollan falla renal por toxinas como pueden ser fármacos, picadura de insectos, o pacientes que desarrollan falla renal aguda en el contexto del embarazo. Este grupo de pacientes, los que presentan AKI adquirido en la comunidad, suelen tener más dificultad para acceder a los servicios de salud y por eso suelen llegar más complicados a la emergencia o a los centros hospitalarios. Por otro lado, tenemos a los pacientes con AKI adquirido en el hospital o el medio intrahospitalario, que típicamente o clásicamente suele verse en países desarrollados. ¿Cuál es el perfil de los pacientes que desarrollan falla renal intrahospitalaria? Vienen a ser pacientes de mayor edad, a diferencia de los pacientes con AKI comunitaria. Y asimismo, son pacientes que presentan múltiples comorbilidades, pero con mayor acceso a terapia de reemplazo renal y UCI si lo necesitan. Este perfil suele ser bastante útil, sobre todo al momento de evaluar falla renal en el contexto o en el ámbito de Perú. Vamos a mencionar lo siguiente. Tenemos un gran estudio del año 2019, es un estudio observacional llamado EPILAT-IRA, en el cual se reunieron los datos de 905 pacientes de diferentes países como Brasil, Bolivia, nuestro Perú, Cuba, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. Y se observó lo siguiente. ¿Cuál fue la causa de falla renal más frecuente en este grupo de pacientes de Sudamérica? En primer lugar, vemos los cuadros de deshidratación. En nuestro medio, los cuadros de deshidratación suelen ser las causas más frecuentes de falla renal aguda o AKI, seguido inmediatamente por drogas o fármacos y en tercer lugar por cuadros de shock, secundario a infecciones sistémicas como puede ser, por ejemplo, una neumonía, una gastroenterocolitis, etcétera, etcétera, una pielonefritis, por ejemplo. Segundo punto muy importante entonces a considerar que en nuestro medio, específicamente Sudamérica, vamos a ver que las causas más frecuentes de falla renal aguda vienen a ser los cuadros de deshidratación, el uso de fármacos y los cuadros de shock,
sea shock cardiogénico, sea shock séptico o shock distributivo. Para poder hablar ahora de la fisiopatología de la falla renal aguda, vamos a recordar rápidamente la fisiología renal. Todos nosotros recordamos que la unidad funcional del riñón viene a ser la nefrona, y cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Estas nefronas a su vez están constituidos por lo que corresponde al glomérulo y la zona cortical y la zona medular. En la zona cortical vamos a encontrar los glomérulos y en la zona medular vamos a encontrar todo lo que son los sistemas tubulares, tanto túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y asa de Hecke. Recordemos también la estructura básica de del glomérulo viene a estar conformado por una especie de apelotonamiento de las arteriolas aferentes, los cuales entran al espacio de Bowman y van a ejercer diferentes funciones como son, por ejemplo, el ultrafiltrado, la reabsorción y la secreción, para de esa manera mantener la homeostasis del cuerpo y eliminar los productos de metabolismo. Asimismo, vamos a recordar lo siguiente. Cuando se produce el proceso de filtrado glomerular, también conocido como ultrafiltrado glomerular, este filtrado que ingresa al espacio del espacio de Bowman y hacia los túbulos, tiene una composición muy parecida al plasma sanguíneo, con la diferencia de que este ultrafiltrado glomerular tiene escasa cantidad de proteínas y escasa cantidad de hematíes. Todo lo demás correspondiente a glucosa, colesterol, triglicéridos, sodio, potasio, etcétera, la concentración del ultrafiltrado es muy parecida a la concentración en el plasma sanguíneo, con excepción, nuevamente repetimos, de proteínas y hematíes. Luego de ello se produce un proceso de reabsorción por el cual se recuperan algunos solutos, como por ejemplo glucosa, se recuperan algunas trazas de proteínas, se recupera también algunos hematíes, los escasos hematíes que pueden atravesar, así como también se puede recuperar elementos como sodio y bicarbonato. Y finalmente el tercer elemento, la tercera función principal del glomérulo renal viene a ser la secreción. De secreción, por ejemplo, de ácidos orgánicos o secreción de elementos como potasio. Recordemos también que aproximadamente en 24 horas se produce una ultrafiltración de 180 litros entre todos los glomérulos renales, de los cuales se reabsorbe aproximadamente un 99% y solamente un 1% llega a formar parte de la secreción urinaria. Muy bien, con todos estos elementos que hemos visto de modo rápido, vamos a pasar propiamente a hablar de la etiología de la falla renal aguda. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Tercer punto muy importante. Hay 3 causas fundamentales de falla renal aguda o causas fisiopatológicas. Uno es la ira prerrenal, en segundo lugar tenemos a la ira intrarrenal y en tercer lugar a la ira postrenal. De los 3 elementos, la causa más frecuente o la causa fisiopatológica más frecuente de falla renal aguda es la ira prerrenal, que alcanza aproximadamente un 60%, 50-60%, seguido de la ira intrarrenal, que alcanza un 30-35% o hasta 40% en algunas series. Y finalmente, la causa menos frecuente de falla renal aguda es la ira postrenal, que a la justa se alcanza un 5 o 10%. Vamos a hablar entonces rápidamente de la causa más frecuente de falla renal aguda o AKI, que es la causa prerrenal. Cuando nosotros hablamos de causa prerrenal, debemos considerar lo siguiente: que existe o bien una disminución existe una disminución del volumen circulante efectivo o, en su debido caso, se produce una hipoperfusión renal. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, cuando nosotros hablamos o mencionamos una disminución del volumen circulante efectivo, nos referimos a pérdidas de volumen. Pérdidas que pueden ser, por ejemplo, por diarrea, por vómitos, por fístulas, por sangrado, etcétera, etcétera. En todas esas situaciones existe una caída, una disminución del volumen circulante efectivo del volumen arterial. Eso entonces va a conducir a una disminución de la irrigación sanguínea hacia los riñones,
los cuales pueden soportar aproximadamente unas 4 a 6 horas con un cuadro de un cuadro de disminución de volumen circulante efectivo. Luego de lo cual van a comenzar a experimentar cambios que van a conducir a la aparición de falla renal aguda. En el segundo punto, disminución de la perfusión renal, hablamos de un contexto en el cual no hay pérdida de volumen circulante efectivo, es decir, no tenemos a un paciente con diarrea, no tenemos a un paciente con vómitos, no tenemos a un paciente con pérdidas por fístula, etcétera, etcétera, sino que existen condiciones que hacen de que disminuya la perfusión o la irrigación sanguínea hacia los riñones. Con lo que hemos mencionado entonces, vamos a ver rápidamente esto. La ira prerrenal puede ser causada por depleción de volumen, secundario a hemorragias, pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómitos. Tercer espacio, como puede ser, por ejemplo, ascitis con peritonitis, pancreatitis o pérdidas dérmicas o respiratorias. Por ejemplo, tenemos los casos de pacientes postrados o pacientes adultos mayores que pueden hacer fiebre persistente y eso va a generar un aumento de o una mayor pérdida de líquidos a través de vía dérmica, para la redundancia, o podemos tener pacientes con neumonía severa que pueden eliminar excesivamente líquido a través de los pulmones. Ahora, vamos a ver también que otra causa de insuficiencia renal aguda prerrenal viene a ser la función cardiopulmonar alterada. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que la falla cardíaca congestiva, el taponamiento pericárdico y el tromboembolismo pulmonar pueden también ir de la mano o pueden derivar en la aparición de un AQI prerrenal. En este caso, recordemos lo que mencionamos hace un momento, que en este contexto no existe una hipovolemia, lo que existe es una hipoperfusión, no hay sangrado, no hay pérdida de líquidos, pero si tenemos un problema de falla cardíaca, la perfusión renal va a estar comprometida o disminuida y eso puede dar lugar a la aparición de AQI hiperrenal. Y de hecho, en el contexto de falla cardíaca, cuando se desarrolla una IRA, esto recibe el nombre de síndrome cardiorrenal. Otra causa por la cual el paciente puede desarrollar AQI hiperrenal es la disminución de la resistencia vascular periférica, que se puede ver en el contexto de sepsis o shock séptico, secundario shock neurogénico, secundario shock anafiláctico y síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es una complicación aguda severa de pacientes con cirrosis hepática en estadio avanzado, en el cual se produce una hipoperfusión a los riñones, vale la redundancia, y eso va a generar también un AQI. Los pacientes con cirrosis hepática que desarrollan síndrome hepatorrenal tienen una alta mortalidad cercana al 70%. Y en el caso de los pacientes con shock, sea neurogénico, anafiláctico o shock séptico, tengan en cuenta que en los cuadros de shock lo que se va a producir es una disminución de la permeabilidad endotelial y de esa manera se va a producir una fuga capilar o se va a producir salida de líquido intravascular hacia el espacio intersticial y eso a su vez va a conducir ¿a qué? A disminución de la perfusión renal. Otra causa u otro mecanismo por el cual se puede desarrollar la ira prerrenal viene a ser, por ejemplo, el uso de medicamentos como los AINES, los ARA2, los YECAS y los cuadros de hipercalcemia crónica. Una causa bastante frecuente, como si nosotros recordamos, de falla renal aguda en nuestro medio viene a ser el uso de drogas. ¿Qué drogas? Sobre todo el uso de los AINES. Y un dato muy importante, AINES y los YECAS. Un dato muy importante también es que si nosotros combinamos o damos a un paciente, a un mismo paciente, AINES más diuréticos, aumenta el riesgo de desarrollar falla renal aguda. Bueno, a veces surge la duda acerca de si estamos frente a una ira prerrenal, a una ira interrenal, a una ira postrenal. La clínica es bastante útil en este caso. Los factores de riesgo también nos ayudan o nos orientan a definir si estamos frente a un AQI hiperrenal, interrenal o postrenal. Pero muchas veces hay confusión o a veces no es posible determinar exactamente si estamos frente a un AQI hiperrenal o un AQI intrarrenal. Para ello entonces podemos utilizar recursos como por ejemplo el índice nitrógeno ureico creatinina. Ojo, es nitrógeno ureico, no urea por si acaso, cuyo valor normal suele ser de 15 a 10 sobre 1. Sin embargo, cuando estamos frente a pacientes con AQI prerrenal, este índice de boom creatinina sube hasta un valor de 20 a 30 sobre 1. Esta es una forma de poder diferenciar entre una AQI prerrenal y una AQI intrarrenal. En segundo lugar, vamos a ver el segundo mecanismo por el cual un paciente desarrolla falla renal aguda, que es el AQI intrarrenal. Cuando nosotros hablamos de AQI intrarrenal, vamos a ver los siguientes escenarios.
Aquia interrenal por daño tubular, aquia interrenal por daño glomerular, aquia interrenal por daño intersticial y finalmente aquia interrenal por daño vascular. En el primer caso, ¿cómo el daño vascular puede generar falla renal aguda? En primer lugar, por una isquemia renal. Ya mencionamos cuando hablamos de aquia hiperrenal que los pacientes pueden desarrollar, en el contexto de hipoperfusión o hipovolemia, el riñón puede tolerar como máximo 4 a 6 horas con una disminución de la perfusión sanguínea hacia él. Sin embargo, cuando las causas de hipovolemia o hipoperfusión persisten en el tiempo, van a generar ¿qué cosa? Una isquemia renal y con eso van a producir lo que se conoce como necrosis tubular aguda. Eso quiere decir que si tenemos una falla prerrenal y no es resuelta rápidamente, puede evolucionar hacia una falla interrenal y en ese momento se le conoce como necrosis tubular aguda. Otra causa también de daño tubular puede ser obstrucción, como es, por ejemplo, los depósitos de mioglobina, los depósitos de hemoglobina, el ácido úrico en el contexto de síndrome de melisés tumoral, el mieloma múltiple en el caso de hiperproducción de cadenas ligeras, y fármacos como aminoglicósidos, cisplatino y fosfamida y agentes de contraste, solamente por mencionar algunos. Rápidamente, recordaremos el primer caso del síndrome de aplastamiento. Este paciente había desarrollado un cuadro de rhabdomiolisis. Y el cuadro de rhabdomiolisis se caracteriza, entre otras cosas, por una liberación excesiva de queratinfosfoquinasa, así como también liberación de hemoglobina y mioglobina. La mioglobina es la proteína encargada de llevar oxígeno hacia el tejido muscular. Así, cuando se produce un síndrome de aplastamiento, se produce destrucción del tejido muscular, mejor conocido como rhabdomiólisis, y eso va a generar liberación de mioglobina. Y la mioglobina tiene más dificultad para pasar a través de los túbulos renales que la hemoglobina. Por eso el mecanismo por el cual el primer paciente desarrolla falla renal aguda es por mioglobina, taponamiento o daño tubular por mioglobina. El síndrome de lisis tumoral lo vamos a ver en el contexto de pacientes con neoplasias sólidas o hematológicas que inician quimioterapia o radioterapia y se produce una destrucción rápida y masiva de células, tanto tumorales como células normales. Y esta destrucción masiva va a generar, entre otras cosas, liberación de ácido úrico en exceso, y el ácido úrico va a formar cristales, los cuales van a generar daño tubular. Y el mieloma múltiple, que es una neoplasia de células plasmáticas, más o menos un 15-20% de los casos de mieloma múltiple van a ser de cadenas ligeras. Y estas cadenas ligeras se van a depositar también en los túbulos y van a generar falla renal aguda. Mecanismo de daño glomerular. Dentro de las causas, dentro de las causas de falla renal aguda, interrenal, está la glomerulonefritis aguda. Y solamente para adelantarnos al siguiente tema, la glomerulonefritis aguda es la causa más frecuente a nivel mundial de falla renal aguda. Otras causas también de daño glomerular son vasculitis, hipertensión maligna, microangiopatías trombóticas, daño intersticial, como puede ser, por ejemplo, infecciones bacterianas o virales en el contexto de fielonefritis, o fármacos como AINES y antibióticos. Vamos observando que los fármacos pueden provocar tanto daño, tienen diferentes mecanismos o más de un mecanismo para producir daño renal, que puede ser daño tubular o daño intersticial. Y daño vascular finalmente en el contexto de trombosis de vena o arteria renal y vasculitis como poliarteritis nodosa. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de AQI en pacientes hospitalizados. Ya mencionamos que cuando una falla renal aguda prerrenal no resuelve adecuadamente o no se controla, va a evolucionar hacia una necrosis tubular aguda. Y de hecho, esta es una de las causas más frecuentes de IRA en el paciente, o de AQI, perdón, en el contexto de pacientes hospitalizados. Cuando el daño se establece, va a tardar aproximadamente unos de 7 días hasta 20 días para recuperarse totalmente, siempre y cuando la membrana basal permanezca indemne. Si la membrana basal permanece indemne, la recuperación de la necrosis tubular aguda se desarrolla en un lapso rápido de solamente 7 días. Pero si la membrana basal recibe también daño severo, puede tardar de 20 o hasta 30 días en recuperarse la función renal. ¿Esto qué quiere decir? Que la necrosis tubular aguda puede ser reversible siempre y cuando se manejen las enfermedades o las patologías de fondo. La necrosis tubular aguda puede resolverse rápidamente en un lapso de 7 días, como también puede tardar hasta un lapso de 20 o 30 días, dependiendo de la injuria o la severidad del daño que recae sobre los
sobre los glomérulos renales. Las causas más frecuentes de necrosis tubular aguda vienen a ser sepsis, isquemia renal y nefrotoxinas. Y solamente para actar en el tema de necrosis tubular aguda, vamos a ver que tenemos una fase prodrómica, una fase ligúrica y una fase posoligúrica, perdón, creo que tenemos un problema acá. Ya. Cuando hablamos de fase posoligúrica, hay una característica clínica bien particular. Los pacientes que se recuperan de una necrosis tubular aguda después de días o semanas van a presentar una fase poliúrica. ¿Por qué? Porque estos glomérulos que antes se encontraban inactivos van a comenzar a activarse rápidamente, valga la redundancia, y de esa manera van a producir un exceso de orina, lo cual va a traducirse en que el paciente, cuando se recupera de una necrosis tubular aguda, va a desarrollar poliuria. Parece algo contradictorio, pero sí, es posible o es esperable que los pacientes que se recuperan de una falla renal aguda, y específicamente que se recuperan de una necrosis tubular aguda, pueden desarrollar en ese contexto, en esa fase, poliuria, es decir, registro de diuresis más arriba de 2,5 litros al día. Para complementar, las causas frecuentes o los fármacos más frecuentemente asociados a falla renal aguda interrenal vienen a ser los aminoglicósidos como gentamicina, amikacina y vancomicina. Hay que tener en cuenta un dato muy importante. La vancomicina suele tener efecto nefrotóxico, sobre todo cuando se combina o cuando se usa en conjunto con otro fármaco nefrotóxico. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente que recibe vancomicina y por A o B motivos recibe también AINES como ketoprofeno o ketorolaco endovenoso o vía oral, esto puede reforzar o puede aumentar el riesgo de falla renal aguda. O si utilizamos, por ejemplo, vancomicina asociado a anfotericina, que es un fármaco antifúngico, eso también puede exacerbar o empeorar los cuadros de falla renal aguda. Ya hemos mencionado también agentes antifúngicos como anfotericina B, antivirales como tenofovir, adefovir, quimioterápicos como por ejemplo cisplatrino o ifosfamida, y también otros fármacos como palindronato o ácido zoledrónico que se utilizan en el contexto de pacientes con osteoporosis o pacientes con hipercalcemia tumoral. Factores de riesgo para que un paciente desarrolle necrosis tubular aguda vienen a ser depresión de volumen o hipotensión, exposición a nefrotoxinas concomitantes, así como también edad avanzada, falla renal crónica concomitante o enfermedades como diabetes, falla cardíaca y falla renal. Otro punto muy importante a considerar es que los pacientes, en el contexto de pacientes con falla renal crónica, puede superponerse una falla renal aguda. Y este es un dato muy importante. Un factor de riesgo para que un paciente desarrolle aquí es la presencia de enfermedad renal crónica. Entonces, tengan en cuenta eso. Sobre una falla renal crónica puede superponerse o sobreponerse una falla renal aguda. Y de hecho, cuando una falla renal aguda se superpone sobre una falla renal crónica, esta última tiende a acelerar la caída de la tasa de filtración glomerular y rápidamente va a llegar hasta la enfermedad renal crónica de estadio avanzado o estadio final. Y el tercer mecanismo y el menos frecuente de falla renal aguda viene a ser la ira postrenal. Dos causas principales o dos mecanismos principales, que son la obstrucción intrarrenal y la obstrucción extrarrenal. La primera causa puede ser nefrolitiasis. Los cálculos renales pueden provocar también obstrucción y eso da lugar a la aparición de falla renal aguda. ¿Pero en qué contextos? Sobre todo si tenemos nefrolitiasis bilateral o nefrolitiasis renal ureteral bilateral, o si tenemos una litiasis a nivel uretral, que puede obstruir todo lo que son las vías urinarias altas, o si tenemos un paciente monorreno con una litiasis renal. Es en esos contextos en los cuales se puede desarrollar la falla renal aguda postrenal.
Y también vamos a ver otras causas menos frecuentes de acné postrenal, como es, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, ureterolitiasis, que ya comentamos en su momento, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de cervix o cáncer de recto. Estos últimos, a medida que van creciendo, pueden infiltrar la vejiga o la uretra y pueden producir obstrucción, con lo cual van a dar lugar a la aparición de acné postrenal, así como también estenosis uretral y necrosis papilar renal. Como ya hemos mencionado, un punto también a considerar, que me parece que ya es el quinto o sexto punto importante, es que para que aparezca la falla renal aguda, no es solamente un mecanismo, pueden confluir varios mecanismos a la vez. Puede haber mecanismo de falla renal, de AQI hiperrenal asociado a AQI interrenal, así como puede haber también AQI interrenal asociado a AQI postrenal o AQI hiperrenal con AQI postrenal. A lo que nos referimos es que para que se desarrolle una falla renal aguda, confluyen varios mecanismos, no es un único mecanismo, así como también confluyen varios factores de riesgo, como pueden ser adultos mayores, diabetes, enfermedad renal crónica, anemia, cáncer, etcétera, traumas, quemaduras, cirugías, etcétera, etcétera. Todo ello va a contribuir o va a facilitar la aparición de falla renal aguda. Y ¿cómo se manifiesta clínicamente la falla renal aguda? La falla renal aguda, cuanto más rápido aparezca, va a tener mayor sintomatología. Así, vamos a ver que a consecuencia de la caída de tasa de filtración glomerular y a consecuencia del acúmulo de desechos metabólicos, los pacientes van a experimentar el siguiente conjunto de síntomas, como puede ser fatiga, malestar general, y a medida que la falla renal aguda avanza o empeora, los pacientes pueden desarrollar disnea, ortopnea, crepitantes pulmonares e incluso edema periférico por sobrecarga hídrica. Vamos a encontrar también que van a desarrollar los llamados síntomas urémicos o síndrome urémico, que se caracteriza porque los pacientes pueden presentar trastorno de la conciencia, puede presentar caída de nivel de liderazgo o puede presentar agitación psicomotriz, así como también náuseas, vómitos y otros hallazgos característicos, como es por ejemplo el flapping o asterixis, pero que no son patognomónicos. Esto corresponde entonces a la bibliografía utilizada y no sé si hay alguna duda o pregunta o algo que no haya quedado claro hasta este momento. Chicos, pueden realizar sus preguntas por el chat o también pueden prender audio si es que eso les parece más cómodo o incluso enviármelo a mí y yo le hago llevar al ponente. Pero vamos a darle un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, le escucho. Doctor, en una gestante, ¿cuál sería los valores del laboratorio que se podría esperar para una falla renal? Bien, ¿se me escucha? Sí, ¿Aló? doctor. Ok, muy bien. Bien, gracias por la pregunta. La definición de falla renal aguda que dimos en las diapositivas iniciales, perdón, ¿dónde está? Que dimos en las diapositivas iniciales, considera cualquier grupo etario o cualquier grupo, como pueden ser hombres, mujeres, adultos mayores, gestantes. Si bien es cierto, la causa en gestantes que desarrollan falla renal aguda no es muy frecuente, pero ellas desarrollan un problema renal, sobre todo asociado al tema de la gestación, como puede ser, por ejemplo, la preeclampsia, en la cual se caracteriza porque hay un aumento de la proteinuria asociado también con picos hipertensivos o elevación de la presión arterial. Propiamente en la gestante también se aplicaría los criterios descritos, descritos al inicio de la ponencia, que son aumento de la creatinina mayor a 50% en un lapso de 7 días, aumento de los valores de creatinina de mayor o igual a 0,3 en un lapso de 2 días, o una oliguria de mínimo 6 horas. El grupo de gestantes o el grupo particular de gestantes, en ellas, repetimos, se aplican los mismos criterios para falla renal aguda, pero hacemos la observación que la falla renal aguda en gestantes no es algo muy frecuente.
Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Tengo una pregunta, digamos, un paciente con falla cardíaca crónica que, digamos, esté con diarrea, que lo ha llegado pues a un AQI, y que, bueno, sea una AQI prerrenal, ¿cómo hacemos para no encharcarlo ese paciente cuando lo vamos a hidratar? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Eh, Siempre tenemos ese inconveniente o siempre tenemos ese problema de pacientes con comorbilidades, como es por ejemplo falla cardíaca crónica o falla renal crónica, que por lo general suelen venir con edemas o con sobrecarga hídrica. Y muchas veces vamos a ver pacientes que vienen con diarreas o con vómitos y a consecuencia de ello van a desarrollar falla renal aguda. Los protocolos actualizados o la información más actualizada acerca del manejo de hipovolemia en el contexto de pacientes con enfermedades crónicas como falla cardíaca o falla renal nos indican lo siguiente. En este grupo especial de pacientes, o en general en cualquier paciente, lo que se recomienda es utilizar bolos de cristaloides de aproximadamente 250 a 500 cc. Si bien es cierto, las guías actualizadas del año 2016-2018 nos indicaban, por ejemplo, que en el contexto de pacientes con sepsis se debería utilizar volúmenes de 30 cc por kilo en las 3 primeras horas, lo cierto es que actualmente hay cada vez más evidencia acerca del uso de bolos de cristaloides. Bolos de cristaloides que pueden ir de 250 a 500 cc y con reevaluación de parámetros clínicos en un lapso de 20 a 30 minutos. Para responder entonces a su pregunta, si tenemos a un paciente con falla cardíaca crónica que viene por un cuadro de náuseas, vómitos o diarreas y que desarrolla injuria renal aguda, lo más adecuado sería utilizar bolos de cristaloides de 250 a 500 cc cada 15 a 20 minutos. El tope máximo sería 2 litros. Obviamente a un paciente con estas condiciones no se le podría aplicar no se le podría dar 2 litros, pero lo que podemos hacer es ir viendo la respuesta a cada bolo. En total en un paciente en condiciones normales o en condiciones basales, se puede dar hasta 4 bolos hasta completar un volumen total de 2000 cc. Pero repetimos, la información actual o la información que sale actualizada nos indica que la tendencia actual o las recomendaciones actuales es utilizar bolos de cristaloides de 250 a 500 cc con reevaluación cada 15 a 20 minutos y esta reevaluación se hace a través de los parámetros clínicos, como pueden ser, por ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y oliguria. No sé si con eso he podido responder a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Todo entendido, muy amable. Le agradezco la pregunta más bien. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta o tal vez algo que no haya quedado claro de la ponencia o que deseen que se profundice un poco más o algo que no haya quedado en duda. Politraumatizados, ¿cómo manejar una rhabdomiolisis? Perfecto. En la rhabdomiolisis, en politraumatizados, como ya habíamos mencionado también en parte de la ponencia, se va a producir se va a producir una destrucción masiva de tejido muscular y esto va a generar liberación de hemoglobina, mioglobina y creatinfosfoquinasa, los cuales a su vez van a generar taponamiento a nivel glomerular y a nivel tubular. El manejo más adecuado para un paciente con rhabdomiolisis o síndrome de aplastamiento viene a ser la hidratación profusa. En este grupo de pacientes lo que se tiene que asegurar es una hidratación adecuada, enérgica, para de esa manera disminuir el riesgo de falla renal aguda por taponamiento de túbulos renales o taponamiento glomerular. También hay que tener en cuenta que si la falla renal aguda es severa, es decir, llega a una clasificación de AQI 3, es muy probable que el paciente deba necesitar terapia de reemplazo renal o hemodiálisis de emergencia, lo cual va a ayudar a remover los elementos como creatinfosfoquinasa y de esa manera disminuir o mejorar la función renal. Entonces, para la pregunta que nos han realizado, el manejo de los síndromes de aplastamiento en el contexto de pacientes, por ejemplo, politraumatizados o caídas de altura o aplastamiento, el manejo inicial es hidratación agresiva, número 1, y número 2, en caso de que estemos frente a una falla renal aguda severa o categoría AQI 3, correspondería a una terapia de reemplazo renal o hemodiálisis de emergencia. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro tal vez en la ponencia?
Parece que no hay más dudas, doctor. Podemos, disculpen, le pregunto a los organizadores, ¿podemos dar un pequeño receso tal vez de 10 minutos para poder pasar al siguiente tema? ¿Tenemos tiempo? Sí, doctor, tenemos tiempo. Ya, Entonces, la perfecto. siguiente ponencia puede iniciar a las 7 en punto, ¿le parece? Sí, así es, está bien, 7 en punto, en 10 minutos exactamente. Listo, doctor. Muchas gracias.